Por favor, vamos a las Sagradas Escrituras, a la carta a los Hebreos, capítulo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Bueno, para un dato, para que ustedes conozcan, realmente la carta a los Hebreos no dice ni el inicio ni al final quién realmente la escribió. Por eso a veces cuando se habla de los Hebreos dice, y el escritor de la carta a los Hebreos. Pero para que tengan información, hay varios, entre ellos yo soy de la opinión de que esta carta la escribió el apóstol Pablo. No es importante, usted puede llegar a otra conclusión, pero el lenguaje de esta carta, si usted lo lee con detenimiento, es el lenguaje del apóstol Pablo en sus cartas. Leemos en la carta del apóstol Pablo o de algún siervo de Dios que la escribió inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 13, leeremos desde los versículos, vamos a ver, vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Realmente la exposición va a ser en el 4, pero leamos así. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El Señor nos bendiga al estudiar su santa palabra. En todas estas amonestaciones, vemos que se nos afirma una cosa, lo que les decía, Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, no pensaba diferente, no ha cambiado aunque este mundo haya cambiado. Y por eso dice aquí, no nos dejamos llevar de las diversas y extrañas maneras de pensar de hoy. Hoy vamos a hablar en particular del matrimonio. Y el versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Si quieren ver un mandamiento pisoteado por los seres humanos, es que no ven el matrimonio como algo honroso. La gente se burla del matrimonio, la gente hace chistes con respecto al matrimonio. Y claro, suena jocoso en los lugares de trabajo decir cuando alguien se va a casar, que se va a ahorcar y cosas así. ¿Cómo se refieren los esposos a las esposas en sus trabajos? ¿Qué palabra usan para ella? ¿Cómo ven las esposas a los esposos?
No estamos respetando este mandamiento que dice, honrosos sean todos el matrimonio. ¿Y qué he de decir de aquellos extremos que hoy en día quieren llamar matrimonio a lo que no es matrimonio? El matrimonio lo hizo Dios, lo instituyó Dios. Y es la unión de un hombre libre con una mujer libre. Una unión en pacto sagrado, como leeremos ahorita, para siempre. Pero hoy quieren que sea 2 hombres, 2 mujeres o lo que sea. Eso no es un matrimonio. Y por otro lado está el liberalismo. Yo estuve en la universidad hace más de 40 años y desde eso la forma de hablar de los universitarios con respecto al matrimonio era esas instituciones arcaicas. Claro, nosotros somos universitarios ya muy iluminados, muy avanzados, nada de eso. Casarse es bueno. Pero ese mal pensamiento pecaminoso se introdujo también al cristianismo. Y les doy un pequeño dato de mi testimonio personal. Precisamente por haber vivido una vida inmoral, yo llegué a los pies del Señor tarde y llegué a una iglesia. El Señor me rescata hace como 25 años y tenía yo cuando eso 35. Y en la misma iglesia había quienes decían, porque me casé hasta los 38, por la misericordia de Dios, que me dio a mi esposa Ingrid, que ustedes conocen, y la gente se expresaba, qué bien, ese primero disfrutó bastante antes de casarse. Eso es pensamiento del mundo, pero se decía en la iglesia. Todo lo contrario. Fue una desobediencia al mandato de Dios. Si usted tiene el matrimonio como algo honroso, no lo deja y lo pospone, excepto, como también existe en las Sagradas Escrituras, la opción que Él le haya llamado a servirle a Él, soltero, o que usted haya tenido un divorcio incorrecto y entonces el Señor le manda a quedarse así. Claro, esas enseñanzas, mis hermanos, tengo que decirlo, para el común de los evangélicos de hoy es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Está en las Sagradas Escrituras muy bien estipulado qué es el matrimonio y cuáles son las únicas verdaderas causas para un verdadero divorcio. Ahora ya, si es un verdadero divorcio por causas bíblicas, entonces es diferente. Pero hoy en día la gente se casa, se descasa, se vuelve a casar. Y esas estadísticas de divorcio muestran que la gente no honra el matrimonio. Precisamente, Dios es bueno, le manda a uno información cuando uno tiene que hablar de un tema, así es. Y me llegó un mensaje en esas cosas que le salen a uno del Facebook o así, de una gente que vea, oiga la propaganda, que es una firma de abogados. Tramitamos su divorcio. Usted no tiene que esperarse a que su pareja esté de acuerdo. Puede divorciarse sin consentimiento de su pareja. ¡Wow! Vea. Y esa era la oferta. Venga y le explicamos cómo se puede divorciar aunque su pareja no lo acepte. Porque antes se suponía que no se podía. Tenía que darle el divorcio y era todo un trámite para convencer a la otra persona. Bueno, esas estadísticas de divorcio son terribles y parecen afirmar eso, que el matrimonio como institución parece ser fracaso, si lo vemos como el mundo lo ve. Pero el matrimonio es honroso y es requerido por Dios. Una de las cosas con las que yo quiero que nosotros transmitamos a nuestros niños y jóvenes es no a la unión libre, no, es pecado delante de Dios. No somos animales. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Y vamos a leerlo en el profeta Malaquías capítulo 2, los versículos del 13 al 16. El último libro del Antiguo Testamento es el del profeta Malaquías y leo para ustedes el capítulo 2 de los versículos 13 al 16. Dice así la Sagrada Escritura: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor.
Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Hago una pausa. Oigan el lenguaje del profeta. Hay lágrimas en el altar de Dios y Dios dice, no acepto la ofrenda que me traen. Y vean la respuesta. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella, oigan cómo define a la esposa, tu compañera y la mujer de tu pacto. Eso es un matrimonio. Así tiene que ver un hombre a su esposa, es su compañera y la mujer de su pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Saben qué es lo que significa repudio? Divorcio. Es ese acto en el cual el hombre rechazaba a su mujer y tenía, según la Sagrada Escritura, en Deuteronomio 24, que darle una carta para despedirla. Y de eso abusó el pueblo de Israel. Y se inventaron miles de razones para darle la carta y despedirla. Pero el Señor Jesucristo, el dador de la ley, viene y nos enseña en Mateo 19 exactamente cuál es la única carta que le puede dar y la única razón de carta de divorcio. Y Él dice, a no ser por causa de fornicación, es decir, una infidelidad marital. Entonces, vemos por lo que leímos aquí, que la mujer, que el esposo y la esposa entraron en un pacto sagrado, porque, insisto, no son animales, son seres humanos creados a la imagen de Dios y no pueden hacer las cosas como los animales que se unen sin casarse. Los seres humanos creados a la imagen de Dios. Y ven, el problema es que detrás de todo eso hay una acción diabólica para desvirtuar el matrimonio por lo que el matrimonio significa espiritualmente. Según el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, dice, esto es un misterio, lo del matrimonio. Y después aclara, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y hay un pacto. Así es como tenemos que ver los matrimonios, el reflejo de aquel pacto precioso que dice la Sagrada Escritura, que el hombre tiene que ser tal para con su mujer, que daría su vida por ella, como Cristo dio su vida por la iglesia. Y que la mujer debe ser como la iglesia de Cristo, que tiene que someterse a Él. Entonces, si la Biblia dice que el matrimonio es un estado honroso, debemos darle la honra que merece, considerar que es un pacto sagrado y, insisto en esto, transmitirlo a la siguiente generación. Insista con sus hijos e hijas y jóvenes y sobrinos y el que sea, darle al matrimonio esa dignidad. Porque hoy en día la gente es como nada, casarse y descasarse, y es un gran pecado delante de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero vuelvo y les digo, ¿oímos de esto en alguna parte? No, no se habla de eso. Y algunas personas dicen, es que tenemos en la iglesia, y entonces, no. Sí, yo sé que el pasado de muchos fue triste, que hay divorcios tristes con los que se cargan, y Dios es perdonador. No estamos diciendo otra cosa, Dios es perdonador, pero nunca podemos rebajar lo que Dios dijo. Dios lo dijo. Y si usted por las situaciones del pecado y del pasado tuvo un divorcio del cual usted debe haberse arrepentido, el Señor le perdona. Y si usted tuvo un segundo matrimonio, usted reconoce esto no debió ser así. Pero Dios, que es misericordioso, le perdona, y ahora, eso sí, usted debe ser fiel a este pacto que ahora usted tiene.
¿Por qué? Porque Dios juzgará. Esto es lo que leímos aquí. Honrosos sean todos el matrimonio. Ahora, si es honroso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué hoy en día se pospone y se pospone y se pospone? No está bien, mis hermanos. No está bien ese posponer. Y cada uno sabe que ese posponerlo, y yo se los digo con conocimiento, por pecado. Por eso es porque se pospone. Porque la gente quiere vivir en pecado y libre y sin ningún compromiso. Y andan las parejas viviendo como si fueran casados, pero no son casados. Es pecado delante de Dios. Y tenemos que volver a esos estándares bíblicos. La doncella se comporta como doncella y no se permiten cosas que manchen o que hagan dudar de su reputación. Cuiden, hombres, cuiden la reputación de la mujer con la cual se quieren casar. Y también ustedes, mujeres, respeten, porque las mujeres no siempre se dan cuenta cómo pueden influir en el hombre que las está pretendiendo. Tienen que ser sabias. Y pueden serlo, para eso Dios nos dio el Santo Espíritu de Dios. Está en nosotros, pero Dios juzgará. Ahora vean qué interesante, el juicio de Dios realmente es para todos los pecadores con respecto a todos los pecados. Pero aquí dice a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Y está dándole a este tipo de pecado un estatus diferente. Creo que lo habíamos hablado en el pasado, pero puedo volver a leerlo en 1 a los Corintios capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice muy claramente, huid de la fornicación, 6:18 de 1 a los Corintios. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y volvemos al asunto, ¿por qué? ¿Por qué es tan grave? Insisto, porque no somos animales y esa manera de comportarse del mundo con respecto a las relaciones sexuales es casi como que están diciendo, soy un animal, soy como un animal y hago lo que mis instintos me muevan. Y por eso es que ofende el nombre de Dios y mancha la imagen de Dios que todavía queda en el ser humano. Porque todos nosotros, el peor pecador que haya en la calle, todavía lleva restos de la imagen de Dios porque tiene conciencia. Claro, ha callado esa conciencia con sus pecados, o como veíamos en la mañana, ya tiene una conciencia cauterizada, quemada, insensible, y no se duele del pecado. Pero no es un animal, es un ser humano. Entonces, nuestra sociedad está hundida en el pecado y en la inmoralidad porque no se le ha dado al matrimonio la honra que merece. Y como les decía, en las universidades, y muchos me han confirmado, casarse, no se case. Eso es diabólico. Destruye la institución que Dios creó, la familia. Claro, tenemos una lucha muy grande, que ustedes y yo sabemos, contra todo ese movimiento de la inmoralidad, LGBT, etcétera, y lo vemos, ¡qué terrible! Bueno, pero se deshonra el matrimonio cuando, aunque sea hombre y aunque sea mujer, unidos no representan lo que deberían representar, honrar esa unión de pacto. Véanlo así, veamos lo lindo que es, cuando vienen y han pasado por ese proceso de que primero se conocieron, el hombre que se comporta como hombre y pretende y dice, creo que esa muchacha, y ha orado y ha clamado al Señor y ha pedido consejo, y el pastor lo que le dice, bueno, intente, tal vez le dice que sí, y se acerca y comienza aquello en respeto, y van caminando y se dan cuenta que sí, que se caen bien y que se llevan bien y que está bien, sigue adelante y comienza en la iglesia a orar por ellos. Qué cosa más bonita, porque se pone a la iglesia a orar, Señor, bendícelos, cuídalos, prepáralos, porque lo que viene es hermoso, pero es difícil. Y entonces llega un día en que anuncian que ya se van a casar.
Y vienen aquellos y representan aquel pacto de esa manera tan preciosa como es la ceremonia de bodas, en la que aquella novia luce una gala que no es por nada que se pone, es que es correcto. Así lo leemos en Isaías, como novia ataviada con su gala y el novio también con su mejor traje. ¿Por qué? Por lo que eso representa. Eso es lo que estamos representando a Cristo y a su iglesia. Y Él la presenta como dice que Él va a hacer finalmente. Porque recuerden que nosotros somos, por decir, la prometida del Cordero. Las bodas todavía no han llegado. Estamos esperando el día de las bodas del Cordero. El día de aquella reunión, y ya cuando decimos, nunca más nos volveremos a separar. Y esa es la diferencia. Cuando son novios, el ratico que están juntos o conversan, pero otra vez separarse. Y el corazón, ahí está, se hacen falta, se quieren. La unión es nunca queremos separarnos. Igual que Cristo con su iglesia, igual que la iglesia que anhela y que dice, sí, ven Señor Jesús, para estar contigo para siempre. Las bodas del Cordero. Pero esto no le apetece al mundo, le tiene que apetecer al que ha nacido de nuevo, al que tiene a Jesucristo como el... Por eso, hermanos, ojalá algún día volvamos a Cantares, o revisen la serie, o cuando cantemos, pensemos en lo precioso que es para Cristo, su esposa, la iglesia. Ahora, para ir concluyendo, ya que aquí dice, honrosos en todos el matrimonio, y ya que vemos Cristo, que Dios no ha cambiado, este mundo ha cambiado, pero Cristo no ha cambiado, Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, y no nos queremos dejar llevar de doctrinas extrañas. Le pregunto, ¿honra usted lo que Dios honra? Si es así, nunca admitirá uniones íntimas sin haber un pacto matrimonial. Si es así, usted no va a estar posponiendo innecesariamente el matrimonio. Voy a hablar de dos cosas que han sucedido y que la experiencia es la que me lleva a hablarles de esos y a advertirles que hay hermanas que no se van a casar porque ninguno de los que la han pretendido da la talla que ella está buscando. Y hay hermanos igual que no sé qué es lo que están esperando, porque habiendo hermanas de las cuales pudieran, tienen su mirada en algún otro lado. Y eso, mis estimados, les va a llevar a una mala consecuencia. Van a posponer. Bueno, sepan algo. Si ustedes han orado por una pareja piadosa, porque un hombre lo que necesita es una mujer piadosa, y por una mujer de Dios lo que ocupa es un hombre que tema a Dios. Puede que no sea tan guapa, puede que no sea tan linda, puede que no sea... Pero si teme a Dios, yo le pregunto, ¿qué más quiere? Él teme a Dios. En cualquier problema que tengan, Él teme a Dios. Van a buscar juntos a Cristo, van a orar juntos, van a leer juntos la Biblia. ¿Detrás de qué anda usted? Si eso no es suficiente. Pero si es así, no lo posponga, porque usted estaría entonces siendo malagradecido. A veces Dios ha abierto puertas a algunos y a algunas y han dicho no. Pero si usted reconoce, sí, yo quiero, excepto como digo, porque no tienen que sentirse obligados, sí, excepto que usted haya dicho, yo he llegado a la conclusión de que yo le voy a servir al Señor así. La verdad que me siento bien solo. Voy a servirle a Cristo, que es como dice la Escritura, para servirle más a Dios. Pero la realidad, como hablábamos en la conferencia, es que no es por eso que los solteros están solteros. No es porque quieren servirle a Dios, es porque quieren vivir para sí mismos. Pero si es así, confíe en Dios. Y cuando se dé la oportunidad, siga adelante, pida el consejo pastoral y cásese, que es bueno casarse. Recuerden, Dios juzgará todo pecado, pero sobre todo estos pecados que manchan la imagen de Dios de una manera más grosera, los pecados sexuales. Y entonces, ¿cuál es la motivación? ¿A qué los quiero impulsar? Prepárese para ser el hombre que aquella mujer con la que usted sueña merece. Prepárese para ser la mujer que merece aquel hombre con el cual usted está soñando. Prepárese. Nosotros insistimos
en que es bueno, que es útil para la sociedad y que es mejor seguir a Cristo con un compañero o compañera al lado. Es bueno, es cosa buena. Pero si usted va a seguir a Cristo solo, sígalo a Cristo. Lo que sí tiene que tener muy claro es nunca ir al mundo en busca de pareja. Porque la Sagrada Escritura nos dice desde Abraham y por toda la Biblia, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos. Y él dice la razón: porque apartarán tu corazón de en pos de Jehová. ¿Cuánto lo hemos visto? El Señor cuide a nuestros hermanos solteros y a nuestras hermanas solteras, y los haga valientes, y los haga fieles. Y veamos más y más compromisos y bodas y niños para Cristo. Pero lo principal es eso. ¿Tiene usted a Cristo? ¿Tiene al Salvador? ¿Tiene a este del cual hemos cantado, al que usted le dice: Señor, así como yo soy, vengo, sabiendo que tú no rechazas al que viene a ti? Vamos a orar.